En este video vamos a factorizar el trinomio que ves en pantalla mediante el trinomio de la forma ax a la 2n más bx a la n más c. Iniciemos. En primer lugar, debemos tener en cuenta que el trinomio, después de ordenado en forma descendente, debe cumplir con las siguientes condiciones. Que el primer coeficiente sea diferente de 1. Acá puedes apreciar que es diferente de 1 el 10. En segundo lugar, que la letra que aparece en el primer término tenga exponente par y esa misma letra apareciendo en el segundo término tenga un exponente igual a la mitad de este exponente. Acá podemos apreciar que en el primer término tenemos la letra A, su exponente es par y es 4, y esa misma letra A aparece en el segundo término con exponente 2, es decir, la mitad. Significa que cumple con las condiciones para factorizar de acuerdo a este trinomio. Pero también notamos que aparece una segunda letra que es la letra B para el segundo y tercer término. Esta letra también debe o tiene que cumplir con la condición de que para el último término tenga par su exponente y que el exponente que aparece para la misma letra en el segundo término sea la mitad. Cumpliendo esas condiciones podemos factorizar el trinomio de esta forma. Tendremos igual, colocaremos los dos paréntesis de nuestra factorización en donde vamos a escribir como primer término el primer término del trinomio, es decir, 10a. Pero el exponente de esta a lo vamos a colocar igual al exponente que aparece en el segundo término del trinomio, es decir, 10a al cuadrado, y así mismo lo colocaremos para el otro factor. Esos dos paréntesis o dos factores los vamos a dividir entre el mismo número diferente de 1, el 10. Es decir, que el 10 lo vamos a colocar 3 veces. Ahora, ¿cómo vamos a colocar los signos? Lo haremos de la misma forma que en el trinomio que hemos estudiado anteriormente. El segundo signo, es decir, el signo del segundo término del trinomio lo colocaremos para el primer factor. Y la multiplicación de signos del segundo y tercer término la vamos a colocar para el segundo factor. En este caso tenemos más por menos, menos. Acá vamos a tener en cuenta que para completar la factorización debemos colocar la letra B tal cual como aparece en el segundo término, porque fue lo adicional en nuestro trinomio. Es decir que al número que vayamos a colocar en ambos factores para el segundo término vamos a colocar la letra B elevado a la 1. Y ahora sí busquemos dichos números. Mirando los signos que hemos obtenido en los paréntesis tenemos uno positivo y uno negativo. Es decir que tenemos signos diferentes. En álgebra, cuando hacemos reducción, los signos diferentes nos indican que debemos de hacer una resta. En este caso, esa resta nos debe dar el coeficiente del segundo término, que es igual al 13. Pero esos mismos números, al multiplicarlos, deben ser igual a el siguiente producto. Como este trinomio es eh, con coeficiente diferente de 1 en el primer término, para este procedimiento, ese número vamos a multiplicarlo por el último número, es decir, el número que aparece en el tercer término, en este caso por 10 al 30, y su resultado será el número con el que vamos a trabajar en esta parte. 30 por 10, 300. O sea que los dos números restados deben dar 13 y su producto debe ser igual a 300. Pues tú vas a decir, 300 es un número muy grande para encontrar dos números que multiplicados pues den esa cifra. Entonces la forma en que lo podemos hacer es tomando el 300 y descomponiéndolo en factores primos, en donde la mitad del 300 es 150, la mitad del 150 es 75, el 75 ya no tiene mitad sino tercera,
que es 25. La quinta de 25 es 5 y la quinta de 5 es 1. Ya sabemos que estos factores primos multiplicados nos van a dar 300. Ahora formemos dos grupos. Con estos factores primos los multiplicamos para ver si los resultados obtenidos nos dan una resta igual a 13. Ejemplo, si multiplicamos los dos primeros, el 2 y el 2, obtenemos 4. Este primer grupito al multiplicarlo nos dio 4. Si agrupamos los últimos 3, la multiplicación nos dará 3 por 5, 15 por 5, 75. La resta no da 13, da 71. O sea que tenemos que buscar otros grupos de números. Y así lo vamos a hacer hasta que los encontremos. De tal forma que en un momento dado vamos a llegar a la multiplicación de esos tres primeros números, 2 por 2, 4, por 3, 12 y 5 por 5, 25. Y acá tenemos que 25 menos 12 es 13. O sea que estos grupos sí cumplen con lo que estamos necesitando. Vamos a colocar en primer lugar el número mayor, colocaremos acá el 25 y luego colocaremos el 12. 25 menos 12, 13. 25 por 12, 300. Recuerda que estamos trabajando con este número de acá. Ahora, para finalizar nuestro ejercicio, tenemos que simplificar el denominador. Y la forma de hacerlo es extrayendo factor común a uno o a los dos factores que aparecen en el numerador. Si mira los números o los coeficientes, en el primer factor tenemos el 10 y el 25, ambos son divisibles entre el 5. Entonces ese 5 ha de ser el factor común para el primer factor. Hacemos la división entre 5 y obtenemos que 10 dividido entre 5 es 2a al cuadrado más 25 dividido entre 5 es 5b. Pero este 5 no simplifica en su totalidad al 10. O sea que tenemos también que sacar o extraer factor común al segundo paréntesis, en donde el 10 y el 12 vemos que son divisibles entre el 2. Y al hacer la división entre el 2 tenemos que 10 dividido entre 2 es igual a 5 al cuadrado menos 12 dividido entre 2 es 6b. Y vemos que el factor común 5 y el factor común 2 al multiplicarse dan 10. 5 por 2, 10. Simplifican en su totalidad al denominador de tal manera que obtenemos 2a al cuadrado más 5b por 5a al cuadrado menos 6b, y esta es la respuesta para nuestra factorización. Nos veremos en un siguiente video. Chao.